Este salmo es una representación simple de la generalizada decadencia moral del mundo impío, junto con la seguridad de que Dios acompaña a los rectos. Hola, soy Robinson Plaza, un joven cristiano que, mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Así que te invito a compartir, a suscribirte y a viajar juntos hacia el reino de los cielos. Vamos a analizar algunos puntos importantes de este salmo, pero déjame comentarte un dato curioso. Este salmo se repite casi con exactitud en el Salmo 53. El primer punto que analizaremos es que habla de los necios. ¿Qué significa ser necio? Necio es, según el diccionario, aquella persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. El comentario bíblico adventista dice, referente al necio, que es una persona con deficiencia moral o intelectual, o ambas. La palabra hebrea que se utiliza en este pasaje es Nabal, que curiosamente es el nombre de un hombre que actuó como necio. Su historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Bien, Nabal significa fatuo, insensato, perverso. Entonces, teniendo en cuenta cada una de estas definiciones, podemos decir que la situación que se presenta en el pasaje bíblico es que hay una gran cantidad de personas que les falta conocimiento, pero no porque no lo tengan al alcance, sino porque insisten en seguir sus ideas equivocadas, en seguir sus propios errores. ¿Y cuál es esa idea equivocada? Ellos dicen que no hay Dios. Esto no quiere decir que sean ateos, sino que señalan que el ser divino no tiene nada que ver en los asuntos del ser humano, no participa activamente, no interviene en nada. Ahora, por esta misma necedad, el hombre se ve esclavo de sus pasiones y actúa desenfrenadamente. Para él es lo correcto o lo bueno. Por eso dice el salmista que no hay quien haga lo bueno. Pero, ¿qué es hacer lo bueno? El término hebreo tov, que es el que se utiliza aquí, se puede definir a un hombre bueno o una mujer buena, a aquel que es agradable, es amigable, está lleno de bondad y actúa misericordiosamente. Entonces, para el autor de este salmo, no hay personas que sean así. Quienes no hacen esto, sino que todo lo contrario, son quienes actúan con perversidad. Hoy en día hay personas así, nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos actuado sin misericordia, sin bondad, ni hemos sido amables? Esto también, según la Biblia, es ser perverso. Y tiene sentido, una cosa va llevando a la otra. Rechazar a Dios, actuar indiferente con los demás y luego llegar a un estado de desenfreno total en nuestras pasiones carnales nos convierte en necios que no hacen lo que es verdaderamente bueno. Pero en contraposición de lo que dicen los necios, el Señor ve lo que el hombre está haciendo, lo que tú y yo hacemos. Él observa y examina las actividades de los mortales. En esta observación que Él hace, se da cuenta que el ser humano se ha desviado. Al parecer, el ser humano sabía lo que es bueno, pero todos se han desviado a hacer todo lo contrario. Esto me hace pensar en lo que se dice actualmente sobre que la humanidad ha avanzado al aceptar ideales que en algún tiempo no eran aceptados. Hoy en día es normal y aparentemente bueno aquello que hace muchos años era moralmente incorrecto. Pero la realidad es que nos hemos apartado del buen camino. No hemos avanzado nada. Más bien vamos rumbo a la destrucción. Este salmo es enfático al decir nuevamente que nadie hace lo bueno. El mismo Señor que observa se da cuenta de esto y se pregunta, ¿será que no tienen entendimiento? Es posible que no podamos entender que estamos mal y que Dios pronto hará justicia tomando cartas en el asunto sobre la depravación que hay. El mundo está tan sumergido en lo que es malo que cuesta que reconozcan a Dios. Por ende, mucho menos lo van a alabar. Pero esto no se quedará así. El salmista señala que ellos van a temblar de espanto y esto pasará cuando Dios se levante y tome cartas en el asunto. El terror se apoderará de aquellos que se desviaron, aquellos necios que nunca reconocieron a Dios. A su vez, a la generación de justos. Mira, si hay personas que quieren hacer lo bueno. Si hay un grupo que desea hacer la voluntad de Dios. A este grupo se le promete la protección y la compañía divina. A esta generación, a este pueblo que desea obedecer a Dios y hacer lo que es justo y bueno, a pesar de la perversidad generalizada que hay en el mundo, se les promete la salvación. Esta es su esperanza
esperanza que pronto será consumada. Siempre hay que tomar una decisión. Solo hay dos opciones: seguir el camino de Dios o desviarse a hacer todo lo que va en contra de él. A los impíos aparentemente les va bien, pero eso no será para siempre. Los que sirven a Dios padecen persecución, pero la salvación está presente y luego se gozarán por la eternidad. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Ser un necio o seguir el camino del justo? Te invito a decidir por Jesús. Él te puede ayudar hoy a seguir ese camino que te llevará a la eternidad. Gracias por ver este video. Como siempre, te invito a compartirlo, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga.